Shalom Barajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 65 del Tratado de Gitín. Nos dice la Gemara, Amar Rabba, dijo Rabba, Shalosh Midot Bekatan. Hay tres momentos que marcan diferencias en cuanto a un niño pequeño, según diferentes etapas de crecimiento. La primera etapa dice Tzror Vezorko, Egos Venotlo. Es decir, que si llega a una etapa en la cual se le da una piedra y la tira, es decir, que no la quiere, pero se le da una nuez y la coge porque entiende que es algo que es de comer, eso ya es una etapa. Zohele Atzmo, ven Zohele Ajerim. Entonces él ahí ya puede adquirir cosas para sí mismo, pero no para otros. Ugnegdan, entonces frente a esta ley, Biktana, la misma cosa pasa para una niña pequeña. Mitkadeshet lemeun, es decir, puede ser consagrada como esposa, y Kadesh al Yedeima, es decir, por su madre o por su hermano, que son Kiddushin de Rabanán. Paotot, es decir, la siguiente etapa, ¿cuál es? Los Paotot, que son como entre 6 años en adelante hasta 12 años. Mikhan Mekach, Mimkaran, Memkar. Lo que adquieren es una adquisición y lo que venden es una venta de metaltelim sobre objetos que son móviles. Y entonces, de la misma manera, con respecto a una niña, ¿qué es lo que tiene de más? Que también puede recibir un get, entonces, porque ya tiene la forma de adquirir. Y ahora, si llegaron, la tercera etapa, llegaron al momento en el cual ya se le puede anular una promesa, es decir, el niño a la edad de 12 años y la niña a la edad de 11 años, donde un poquito antes de que tenga la obligación de cumplir mitzvot, nidrehen neder, vekdeshan ekdesh. Aquello que esos niños hacen una promesa, es una promesa que se tiene que cumplir, y si consagran algo al Betamikdash, es algo que queda consagrado. Uhnekdan, y en contrapartida para las chicas, Biktana, Holetzet, es decir, que si estaba casada y hay que hacerle jalitza, se le hace jalitza. Ahora, Limikor, Ben Aviv, H Ben Esrim. Pero para poder vender bienes del padre, es decir, campos que heredaron del padre, no lo podrán hacer hasta que tengan 20 años. Muy bien, ese era el final de esta sugya que hemos visto sobre lo que podía hacer un niño pequeño y a partir de qué edad. Ahora dice la siguiente Mishnah. Ktana, una niña pequeña, Shambra, que dijo a su shaliach, a su enviado, Hitkabel Ligiti, recibe para mí mi get. Es decir, que le está haciendo shaliach Kabbalah. Eno get, H yagia, get leyada. Es decir, ese get no se considera get hasta que no le llega a la mano de ella. Es decir, que el shaliach no recibe por ella. ¿Te fijas? Por lo tanto, si el marido quiere echarse para atrás, Yachzor se puede echar para atrás mientras no lo recibió. Sheen, kata no sé, shaliach, porque un niño pequeño, hemos visto aquí, un niño pequeño no puede nombrar un shaliach para él. Mi mamá lo había, pero si le dijo el padre al shaliach, se, veitkabele vitigita, sal y recibe para mi hija su get, lo yachzor. Ahí ya no puede el marido echarse para atrás. Porque el shaliach es un shaliach de Kabbalah que recibió el get. ¿Por quién? Por el padre, que el padre sí puede recibir el get por la hija. Muy bien. Ahora dice Haomer, el que dice, ten get zele ishti bimkom ploni. Dale este get a mi esposa en tal lugar. Venatnula bemakom ajer. Y se lo dieron en otro lugar. Pasul, ese get no vale. Harehi bemakom ploni. Pero si le dice, mi mujer está en tal lugar, Venatnula bemakom ajer, y se lo dieron en otro lugar, kasher, el get es válido. Aisha Shambra, la mujer que dijo, Hitkabel ligiti, recibe para mí mi get bemakom ploni, en tal lugar, Bekibrula bemakom ajer, y lo recibieron para ella en otro lugar. Pasul, es inválido ese get. Rabbi Elazar Machshir, Rabbi Elazar permite. Habeligiti mi makom ploni, tráeme mi get de tal lugar. De Viula mi makom ajer, y se lo trajeron de otro lugar, que ayer el get también es válido. Muy bien, dice la Gemara, muy cortita. Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, que está en discusión sobre el final de esta Mishnah.
Dice, Maishena Reisha de lo Palik, o Maishena Sefa de Palik. Es decir, ¿por qué al principio, en el principio de la Mishnah, que trae el mismo caso, muy similar, ahí no discute Rabbi Elazar, y en el final sí discute? ¿Cuál es la diferencia? Ihu de Midaate Megaresh. Es decir, Rabbi Elazar opina que hay una diferencia entre si la mujer, si el hombre, perdón, y la mujer está divorciando a la mujer con su propia voluntad. Capid, ahí somos meticulosos, que es tal lugar y tal lugar. Iji de Baal Korhamit Gareshet, pero ella, que es divorciada, incluso que ella no quiera, Mar'a Makom Hilo, es decir, el hecho de que venga de un lugar o de otro no cambia. Muy bien. Dice la Mishnah, otra Mishnah. Dice, la mujer que le dice al Shalia, Habelikiti, tráeme mi get. Imhi Eshet Cohen, si es la mujer de un Cohen, Ojelet Bitruma Hacheyagia Get Leyada. Puede comer terumá hasta que llegue el get a su mano. Ahora, si le dijo a la mujer, Itkabel Ligiti, recibe para mí el get, le está haciendo Shaliach Kabbalah, es como si ella lo recibiese. Asura le dejó el bitrumá millar, ya tiene prohibido comer terumá inmediatamente. Ahora, dijo la mujer al Shaliach, Itkabel Ligiti me macomploni, recibe para mí el get en tal lugar. Ojelet bitrumá y aquí a get le otomakom, puede comer terumá hasta que llegue el get a ese lugar. Rabbi Elazar o ser millar, y Rabbi Elazar lo prohíbe inmediatamente. Dice la Gemara. Dice, ¿qué dijimos? Primer caso, vimos que si le dijo, recibe mi get en tal lugar, ella puede seguir comiendo terumá hasta que el get llegue ahí. Vegita mi ahave, ¿qué se entiende? Que cuando llega el get a ese lugar, el get recae. Ve amart, resha, lo haveguita, pero dijiste al principio que eso no era un get, no se consideraba get. Dice, responde la Gemara, dice, lotzija, llamarle, Itkabel ligita bemata mejasia, bezimnin, de mashkajatle bebabel. Es decir, en realidad, ¿cuál es el caso? Se necesita lo que se está enseñando aquí, aunque parece que es una contradicción, porque aquí estamos hablando de un caso en el que le dijo la mujer al Shaliach, recibe para mí mi get en Mata Mejasia, que es el nombre de una ciudad, y añade, la mujer dice, y a veces puede ser que encuentres el get a mi marido en Babel, y así es como le dijo Shaliach, dijo, Mishkal, Kol, Heja, Temashkajatle, Shakle Mine. Es decir, recibe el get y tienes permiso para recibirlo ahí donde se encuentre mi marido. Continúa y dice, pero, Gita, lo have adematit le mata mejasia. Pero el get no va a ser un get hasta que esa mujer no llegue a mata mejasia. Hasta que el get con el shaliach no llegue a mata mejasia, a la ciudad que ella dijo. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Vimos la discusión de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar prohíbe inmediatamente que esa mujer coma terumá. Dice, Pshita, pregunta la Gemara, ¿es evidente? Deja, porque ya dijo Rabbi Elazar en la Mishnah anterior, que puesto que los girushin no dependen de ella, da igual si ella dijo en una ciudad o en otra ciudad, no nos fijamos en eso. Entonces, dice Lotzija, en realidad es necesario este punto de vista para que, de Amrale, para cuando la mujer le dijo a Shaliach, Zil, le Mizrach, de Ite be Mizrach, ve al lado Mizrach, al lado oeste, que ahí se encuentra mi marido. Beka'azel le Ma'arab, y el Shaliach se fue al lado oeste. Mau de tema, creo que yo podía haber dicho. Dice, Ma'arab, Haleta, Kamash Malan. Dice, puesto que el marido no se encuentra en el oeste. Entonces, Kamash Malan, por eso yo entiendo de aquí, Dilma Beha de Ka'azil. En el momento en el que va el Shaliach, el enviado, en su camino, Migas Gais, es decir, se lo encontró al marido de repente, veía Heble Gita, y entonces le va a dar el marido el get. Es decir, que aunque no fue al lugar exacto, le dijo, vete hacia el este, él se fue hacia el oeste y se encontró al marido. Muy bien, Haomer le shelujó, el que le dice a su enviado, Arevli Bitmarim. Vamos a hablar un poco sobre leyes de Erubín. Dice así, hazme un Erub, para un Erub, no me va a salir, Tejumín.
Es decir, para alargar el límite que yo pueda caminar en Shabbat. Admun eruv con temarim, con dátiles. Ve'arevlo, begrogerot, y se lo hizo con higos. Dice, o si le dijo begrogot, ve'arevlo betemarim, o al revés, le dijo, hazme el eruv con higos y se lo hizo con dátiles. Tanejada, erubo eruv. Una veredita enseña que su eruv sí es un eruv válido. Tañaidaj, y en otro lugar está enseñado, eno eruv o eruv. Su eruv no es un eruv válido. Amar Rabba dijo, Rabba, loca, ya no hay dificultad. Ha Rabbanán, ha Rabbi Elazar. Dice, uno es la opinión de Rabbanán, de los sabios, y otro es la opinión de Rabbi Elazar. Explica la Gemara. Ha, la veredita que está escrito que el eruv no es válido, opina como Rabbanán. De hambre que dicen que Feda. Es decir, justamente somos meticulosos sobre ese mismo lugar, incluso que no hay, es decir, en nuestro caso del get. Es decir, si decimos, recibe el get en tal lugar, pues solamente ahí es válido. Entonces, por eso, de la misma manera, le dijo, hazme un get con temarim, solamente con temarim aceptamos. Y la otra veredita, que es como Rabbi Elazar, de Amar, que dijo, Mar Makom, Hilo, en realidad lo que le está haciendo es mostrarle el lugar. Rabbi Yosef Amar, Javea, tanto uno como el otro, las dos vereitos son como Rabbanán. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entonces? Kan, Beshelo, Kan, Beshel Javero. Uno es que los temarim, los dátiles son suyos, y entonces, pero los grogerot, perdón, en la veredita que escribe que el eruv es un eruv válido, estamos hablando de que los dátiles son suyos, y entonces le dice que haga un eruv con ellos. Y no le importa al Shaliach tomar higos en lugar de los dátiles. Pero la veredita que dice que el eruv no es válido, dice Beshel Javero, es cuando le está dando a su compañero permiso para hacer el eruv con los dátiles. Es decir, Rubén le pide a Shimón, ¿verdad? Shimón tiene dátiles y tiene higos. Entonces, Shimón da igual, a él no le importa hacer el eruv con uno o con otro. Pero en el otro caso, Rubén tiene dátiles e higos. Y dice, mira, vete ahí, coge de mis dátiles y hazme el eruv. Y ve a Shimón y coge de los higos. Rubén no le dio permiso para coger los higos. Entonces, ¿por qué le hizo el eruv con ello? Entonces, el eruv no es válido. Amarle a Valle, le dijo a Valle, ve ela, ha de Taña. Y entonces aquello que fue enseñado en la veredad, ha Omer le shelujó, arebli, bemigdal, que le dice a su enviado, hazme un eruv en este armario, que está al final de los 2000 amot que yo puedo caminar. Veireblo, Beshobach, y le hizo el eruv sobre un palomar que se encuentra ahí. O Beshobach, o le dijo, hazme el eruv, ponme el eruv en el palomar, y le hizo el eruv en el armario, en el mueble. De Tania, Jada, una veredita dice eruv, el eruv es válido. Betania Idaj, y la otra veredita dice en eruv, el eruv no es válido. Atam Bemai Shelo, Beshel Javeroika, ahí no podemos decir que es uno porque es de él y otro es del compañero. Dice Atam Nami, ahí también. Ika Pere de Migdal, Upere de Shobach, estamos hablando de que va a hacer el eruv con los frutos que hay en el armario o los frutos que hay en el palomar. Uno está dando permiso de utilizar unos frutos y no los otros. Y por eso uno dice que el eruv es válido y el otro dice que el eruv no es válido. Dice la Mishnah, dice así, Haomer, el que le dice a un shaliach o a algunas personas, Kitbu get utnu leishti, escribir un get y dárselo a mi esposa. Kitbu geret utnu leishti, o le dice escribir una carta y dársela a mi esposa. Harelu yikatebu veitnu, ellos tienen que escribirlo y darlo. Pero si dijo Patruja, Parnesúa, Azula, Kenimus, Azula Karraui, lo amarklum. Si le dijo liberadla, o le dijo alimentadla, o le dijo hacerla como necesita, o hacerla lo que le conviene, ahí no dijo nada, no le está diciendo un lenguaje de Gerushin. Dice la Gemara, Tanur Raman enseñó esto, sabes, una vereita, Shilejuja, enviadla. ¿Sí? Es decir, enviadla de la casa. O Shivkua, es decir, lo que está escrito en el documento del get. Dice, Igeret Shebukin, es un tipo de lenguaje de get. O Tarjuja, es decir, también como está escrito en el get, Sefer
Tarujín, Harelu y Katebu Beitnu, todos en estos casos, estos tipos de lenguaje, la persona escribe el get y se lo da a la mujer, porque se entiende que es un lenguaje de get. Pero si le dijo pitrúa, liberadla, o parnesúa, o alimentadla, o azula kenimus, o hacerla como ella necesita, o azula carraúy, o hacerla como ella merece, lo Amar Klum no dijo nada. Como vimos en la Mishnah, dice, Tanya se enseñó una breita, Rabbi Natán Omer, dijo Rabbi Natán, patruja de Barav Kayamim. Si le dijo patrúa, sus palabras son válidas. Pero si le dijo piterúa, en lugar de papi, lo Amar Klum, no dijo nada. Amar Rabbi Natán de Babelahu, dice, ¿por qué? Porque Rabbi Natán era de Babel. Vedayek ben pitruja le patruja. Y ahí hay una diferencia entre pitruja y patrúa. ¿Por qué? Porque pitruja es como alguien, piturim, es decir, que te despiden, ¿no? Y patruja, o sea, pitrúa está en hebreo y es patur, es decir, que la persona está exenta. Patrúa, que está en arameo, es un iñán, es un tema de divorcio. Pero Tanadidan te enseñó, nosotros también enseñamos Debar, Be'eres Israel Hu, es decir, lo que nosotros estamos enseñando es alguien que nació y que vive en la tierra de Israel. Entonces, lo Dayek, ahí no hacen diferencia. Es decir, para Rabbi Natán es normal que un lenguaje funcione y el otro no. ¿Por qué? Porque en Babel hay una diferencia entre decir pitrúa o patrúa. Pero para en la tierra de Israel que no hay diferencia, entonces ahí no es un lenguaje de Gerushin. Y Bayeleu, hay quienes vienen a preguntar, Otziuha, sacadla, ¿cuál sería la ley? Izdebuha, ¿sí? Es decir, dejadla. Hatiruja, permitidla, para que esté permitida a otras personas. Anijuja, dejadla. ¿Cuál sería la ley? Joilula, ¿sí? ¿Cuál sería la ley? Azula kadat, hacerle como es la ley. Entonces dice la Gemara, Peshot, Miha, Jada. Uno de los lenguajes de arriba es posible responder cuál es su ley, que es hacerle kadat, hacer como es correcto, como es la ley. De Tanya, porque así se enseña en la verita, azula kadat, azula kanimus, azula kataui, hacerle como su ley, hacerla como ella necesita, hacerla como ella merece. Lo Amar Klum no dijo nada, no son lenguajes que se entiendan que está diciendo escribirle un get para divorciar a la esposa. Hasta aquí llega el DAF. Hoy, antes de la llegada del Shabbat Kodesh, seguiremos con nuestro estudio Hizku Beimso.